Bienvenido a Iglesia en Casa. Dios les bendiga. Este va a ser un maravilloso momento donde el Espíritu Santo va a producir algo dentro de nosotros. Realmente son tiempos difíciles y necesitamos entenderle a Dios que a través de varias tribulaciones debemos de entrar al reino de los cielos. Por lo cual la Escritura nos habla que hay varios momentos en donde nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, cómo poder luchar, cómo poder ser vencedores y más que vencedores. Entonces, Isaac, va a ser un buen tiempo donde el Señor quiere entrenarnos a ser más fuertes, a ser guerreros. Hay una palabra que me llama mucho la atención, donde Dios se manifiesta de diferentes nombres. Y uno de los nombres, cuando Dios se manifiesta a veces en la Escritura como Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Él es un comandante, es el jefe de las tropas celestiales. Y como hijos, nosotros tenemos que aprender hoy de nuestro Padre cómo pelear. Y pelear a veces nosotros tenemos un entendimiento de cómo poder luchar algunas cosas, pero hay que entender desde el punto de la palabra cómo estar peleando la buena batalla. Entonces este va a ser un maravilloso tiempo y nos quieres enseñar una alabanza que tiene que ver con esto, ¿verdad, Isaac? Adelante, Isaac. Iglesia, cantemos juntos desde la victoria que Jesús nos ha dado. Peleemos la buena batalla de la fe a través de nuestra adoración. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén. Cantamos juntos, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Cantamos juntos. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos a hacer esta declaración juntos. Si todo que el enemigo ha preparado para nuestro mal, Dios lo transforma para nuestro bien. Hoy lo declaramos sobre toda nuestra iglesia, sobre toda nuestra familia, declarando que hay poder en el nombre de Jesús. Cantamos así. Todo lo que viene del enemigo
lo transformas para bien, lo transformas para bien. Cantamos juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Así lo creemos, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Una última vez, cantamos juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh. Gracias, maravilloso Dios. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué no me siguen con todo su corazón? Dígale: Señor Jesús, te amo, por lo tanto, voy a honrar tu palabra, poniéndole en mi corazón, poniéndole atención y poniéndole en acción. Hoy mi vida va a ser transformada por tu preciosa palabra. Amén. Entonces es interesante estar viendo qué es lo que Dios espera de nosotros, porque se nos presentan muchas pruebas, muchos retos, y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vencer. Voy a leer Joel capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. El contexto en el que está escrito es los últimos tiempos. Son estos tiempos que estamos viviendo, que estamos esperando. Es una palabra profética y dice el versículo 9: proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dios está hablando que nos estemos poniendo en alerta y que estemos proclamando guerra. Ahora, no es que vamos a pelear con la gente, no es que vamos a hacer un ejército a la forma de como se hace en el mundo. Aquí me está diciendo que tenemos que despertar a los valientes, a los hombres de guerra, y principalmente a los hombres de casa. Tienen que pelear la buena batalla. Versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué no decimos todos juntos: fuerte soy? Dice: diga el débil: fuerte soy. Esa es una indicación que la Escritura nos está diciendo que digamos que somos fuertes. En la semana estuve platicando con un amigo mío que acaba de salir del virus que está afectando, y en la semana estaba platicando con él, después nos va a dar el testimonio, y él decía que se tuvo que hacer fuerte. Aunque se sentía débil, tuvo que tomar fortaleza. Y vuelvo a decir lo que he dicho varias veces. Este virus no es tan mortífero como otros que afectan mucho más. Lo que está afectando con este virus es el miedo. Y el miedo está haciendo vulnerable a la gente. Y lo que nosotros tenemos que tener es fe, no temor. Pero tenemos que aprender a pelear lo que Dios quiere que peleemos. Entonces estamos pasando una serie de pruebas.
Estamos bajo la prueba del Señor. Y no solamente es el virus, no solamente es el problema de las finanzas, el trabajo. Hay problemas en familias donde se desesperan y se rompen relaciones y en lugar de edificar se están lastimando. Entonces hay muchos problemas que están viniendo hoy en día, pero los valientes, los hijos de Dios, deben de decir, fuerte soy. Vuelvo a leer, dice aquí que diga el débil, fuerte soy. Ahora voy a leer Romanos capítulo 8, el versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo a comentarles, aquí me dice que somos más que vencedores. Para poder vencer algo es que hay un obstáculo, es que hay un problema, es que hay una oposición, es que hay una resistencia. Y nosotros para poder vencer necesitamos tener la capacidad de vencer. Ahora, la Escritura me dice, en Zacarías, que no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu precioso de Dios. Si nosotros hoy nos apoyamos con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a poder vencer cualquier oposición. Entonces aquí me dice, primero, despertar a los valientes. Hombres, mujeres, niños, son valientes de Dios, son hijos de Dios. ¿Y por qué valientes? Aunque a veces hay aflicciones, vienen algunos temores a los hijos de Dios, la Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces a veces hay que remover eso para sacar de nosotros las fuerzas que vienen del cielo. Está dentro de nosotros. Así como vimos que la felicidad no es que la estemos buscando afuera, la felicidad la tenemos dentro y hay que sacarla, hay que perseverar. Así es de que hoy nosotros tenemos que volver a la fortaleza que es en el Espíritu de Dios, que es poder de Dios y poder vencer cualquier obstáculo que esté a nuestro alrededor. Ahora, qué importante cómo poder vencer. Veamos cómo poder vencer. Para ser más que vencedores quiere decir que es una serie de peleas, de luchas y de victorias. Leamos Génesis capítulo 32, versículo 27 en adelante. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob recibe una palabra de Dios, obedece y regresa a la casa de su padre. Y él tenía temor de que su hermano Esaú lo matara o hiciera grandes problemas con él. Pero cuando él viene se presenta un ángel, el ángel del Señor. Y dice que él estuvo peleando con el ángel y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? El versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, es un versículo un poquito difícil de entender, porque le está diciendo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Israel es el que pelea con Dios, o de parte de Dios, o príncipe de Dios. Pero aquí dice, el ángel del Señor dice, te vas a llamar Israel porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿cómo es eso de pelear con Dios? Pelear con Dios no es estar yendo contra Él, no es querer vencerlo, nadie puede vencerlo. Él es todopoderoso, Pero ¿cómo es pelear entonces con Dios? Pelear con Dios quiere decir que nosotros le creemos y sostenemos lo que Él nos ha dicho. Con eso nosotros podemos tomar
de parte de Dios la victoria. Pero también dice con los hombres. Entonces, ¿cómo poder vencer con los hombres, entre los hombres y las cosas de los hombres? Es a través de lo que Dios nos ha dicho. Porque había mucha oposición en la vida de Jacob. Sus suegros, sus cuñados, su hermano, había muchos problemas, pero él le creyó a Dios y Dios le dio la gracia de tal manera que él se mantuvo firme y Dios le abrió camino en los hombres, en cualquier situación y para con Dios. Importante lo que estamos viendo. Si nosotros no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está hablando constantemente, ¿cómo poder vencer? Vamos a vencer con lo que Dios nos está hablando. Por eso es importante el día de hoy poner tanta atención y no solamente ponerla en nuestra cabeza, en nuestro corazón también. Voy a leer ahora algo cómo es más práctico lo que estoy hablando de cómo vencer. Y leamos 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. En el contexto es que David va a donde está Goliat y David pregunta, ¿por qué dejan hablar tanto a Goliat? 40 días en la mañana y en la tarde, hablando malas noticias, asustando a la gente, como hoy en día se está asustando tanto la gente, se está asustando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más atención a lo que están diciendo de las noticias que a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, la gente se está debilitando con tanta mala noticia. Pero cuando nosotros estamos escuchando a Dios, en lugar de debilitarnos, nosotros debemos de decir, fuertes somos. Tiene que salir de nuestra boca lo que la Escritura nos dice que tiene que salir. Y dice, diga el débil, fuerte soy. Y si nosotros estamos diciendo fuerte soy, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros pensamientos empezarán a pelear la buena batalla y vamos a vencer. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en nosotros que lo que está en el mundo. Más poderoso es el que está en nosotros que cualquier virus. Más poderoso es el que está en nosotros que cualquier situación económica, familiar, de cualquier tipo. Entonces nosotros tenemos que decir fuertes somos. ¿Por qué? Le creemos al Señor. David era un jovencito y ve todo un ejército asustado. El rey estaba asustado. Y entonces dice David, ¿qué está pasando? Dice, ¿y qué van a hacer con el que venciere? Y le dicen que va a haber algo. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo. David habló. Muchas veces sabemos la palabra de Dios, pero no la hablamos y no la hablamos a la situación. Pero aquí dice entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por favor, necesitamos entender esto. David venció a un gigante. Y dice, tú vienes a mí con pandemia, vienes a mí con falta de trabajo, vienes a mí queriendo asustar que vas a destruir mi familia, vienes a mí queriendo matarme. Pero David dijo, mas yo vengo a ti. Y quiero que le diga a cada situación de su vida, dice, mas yo vengo a ti. A ver, Isaac, digamos, mas yo vengo a ti. Junto con todos, mas yo vengo a ti. Primero, la Escritura me dice, diga el débil, fuerte soy. Ahora vamos a decir, mas yo vengo a ti. Cualquier situación. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Jehová de los ejércitos estaba buscando varones de guerra, hijos de guerra, mujeres de guerra, jóvenes de guerra.
Y dice, el Dios de los escuadrones de Israel, los que pelean con Dios. Y vimos cuándo comenzó el nombre de Israel, con alguien que le creyó y mantuvo la promesa, y habló la promesa, y peleó con el ángel en nombre de la promesa. Y dice, a quien tú has provocado. Hoy en día, todos los cristianos están bajo prueba. Unos están debilitados porque dejaron de alimentar lo que Dios quiere que se alimente. Esa fortaleza interna que despierta a los varones, a los hombres de guerra, a la gente de guerra. Versículo 46 dice, Jehová te tenga hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay Dios en Israel, y hay Dios que ha creado la iglesia para cuidarla, protegerla, sustentarla, animarla. Y hoy lo que Dios quiere es que la iglesia se levante. El gran gigante que ha estado dormido por mucho tiempo tiene que despertarse. Nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Pero no nos podemos levantar si seguimos pensando débil, pensando que nos vamos a morir, que nos vamos a contagiar. Y si te contagias, tienes que ser vencedor de cualquier contagio. Te tienes que volver a levantar, tienes que vencer. Si perdiste el trabajo, levántate, córtale la cabeza al Goliat. ¿Qué es Goliat? Goliat quiere decir resplandor, adversario. Aunque adversario es Satanás, pero es un adversario, es algo que resplandece, que nos asusta, que nos llama la atención. Pero no importa el tamaño del gigante. Dios está hablando a los escuadrones de Israel. Escuadrones de Israel son todos aquellos que han peleado y que seguirán peleando la buena batalla. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla. Por eso es tan importante el día de hoy que nosotros digamos al problema, has provocado a Dios y hoy te voy a cortar la cabeza. Córtele la cabeza. ¿Cómo se la cortó David la cabeza a Goliat? Con palabras. Después de hablar con palabras, usó la espada. Y Dios nos dice, sobre todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hoy tenemos que tomar esta palabra para cortar cualquier cabeza, cualquier oposición que venga a tu vida. Amén. Ahora, la Escritura me habla en Apocalipsis, el capítulo 2 y capítulo 3, de 7 iglesias. Las 7 iglesias las podemos ver como históricamente o como un paso que en donde somos transformados todos. Quiere decir que yo puedo haber estado en todas las iglesias o puedo estar en todas las iglesias, en un trato de Dios con nosotros. Y en todas estas va a aparecer algo muy interesante. Y hay un mensaje a cada iglesia al final. Y dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego dice, al que venciere. Voy a leer 7 cosas que Dios quiere que venzamos. O qué les espera a los vencedores. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, Dios le dará. El capítulo 2, versículo 11 dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Está hablando el Señor que si ponemos atención a lo que Él nos está diciendo y lo vencemos, nos va a dar algo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17.
el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no dice a la iglesia, sino a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 7 veces al que venciere. Ahora, muy interesante esto. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser librada de la prueba que ha de venir al mundo entero. Por favor, pónganme mucha atención. Todo el mundo en este momento está siendo probado por Dios. Y todos los cristianos estamos bajo prueba en este momento. Estamos bajo prueba porque no están funcionando las cosas como antes funcionaban. Estamos siendo puestos a prueba, pero tenemos en esta prueba que vencer. Hay gente que tiene miedo de ser contagiado. Hay cristianos que han sido contagiados. Hay gente que está recibiendo la mitad de su sueldo o ha perdido el trabajo. Hay gente que no pudo, que ya perdió su negocio. Hay gente que está perdiendo su familia. Pero en este momento sigue diciendo el Señor, diga el débil, fuerte soy. Sigue diciendo, no es con espada, no es con ejército, es con su precioso espíritu. En este momento sigue diciendo el Señor que si pongo atención a lo que Dios me está hablando y lo hago como Jacob, para que me convierta en un Israel, alguien que pelea de parte de Dios, a través de la palabra que me ha sido dada, implantada, y también como lo hizo David, hablándole a las circunstancias de lo que Dios ya le había dicho. No de lo que va a decir Dios, sino de lo que ya dijo Dios. Y cuántas maravillosas promesas Dios nos ha hablado, mantengámonos en eso. Entonces dice la Escritura, dice todas estas cosas que nos están aconteciendo son para que seamos más que vencedores. Quiere decir que es una serie de victorias que tenemos que completar. Y este es el tiempo y es la gran oportunidad. Ahora, voy a centrarme en esta iglesia Filadelfia, que dice que va a ser librada de una prueba final. Va a venir una gran prueba. Y es la única iglesia que va a ser libre de esto. Yo entiendo que puede ser la iglesia del arrebatamiento. Después sigue la Odisea y es una iglesia que va a ser perfeccionada en la gran tribulación. Pero aquí me dice el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 12, dice lo siguiente. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces dice que nos va a hacer una columna. Que es una columna. Y dice que es en un templo, en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí.
Entonces vamos a hacer columnas si vencemos. ¿Qué vamos a vencer? ¿Qué me dice que tengo que vencer? Dice, tienes pocas fuerzas, has guardado la palabra de mi paciencia, y van a venir gente de las sinagogas de Satanás. Quiere decir, sinagoga quiere decir el lugar de reunión donde se da estudios bíblicos, pero aquí le llama sinagoga de Satanás. Y dice que van a venir y se van a postrar. Tenemos que hacer algo. No es para los que están solamente sin hacer nada. No es solamente para todos los cristianos, porque ya he visto que hay una serie de cosas que todos los cristianos tienen que vencer. Hay gente que me ha dicho, no, pues si ya tengo a Jesús en mi corazón, ya no tengo ningún problema. Está bien. Pero hay cristianos que no avanzan, que no obtienen las promesas porque no han decidido fortalecerse en el Señor y pelear la buena batalla. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla. Y aquí en Filadelfia dice, al que venciere le haré columna de mi Dios. Y la segunda cosa que dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, al cual desciende de los cielos, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, cuando nosotros vencemos, dice que nos va a hacer columna y va a escribir sobre nosotros nombres. Ahora, más adelante, ya en el capítulo 21, versículo 22, nos dice esto la Escritura: y no vi en ella templo. Ahora, está viendo el apóstol Juan que desciende la Nueva Jerusalén y dice que ya no hay templo. Dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, dice, al que venciere le haré una columna, y ahora me dice que no vi templo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Dios el Todopoderoso es el templo y el Cordero. Quiere decir que columna, y no voy a salir de ella. Cuando yo venzo, soy parte de Dios. Soy parte del Cordero. Pero no puedo vencer si yo, como débil, no digo, fuerte soy. No puedo vencer si como heredero de las promesas de Dios no aprendo a usarlas. No puedo vencer si no oro y le hablo a las circunstancias que cambien. Y hoy tienes que hablarle a las circunstancias que cambien. Hoy tienes que ver la manera de cómo avanzar. Hoy tenemos que ver la manera de cómo despertar. No es con ejército, no es con espada, es con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo está llegando ahí a tu casa el día de hoy, con los tuyos. Y si no están contigo, quiero decirte, el Espíritu Santo va a llegar con los tuyos, como lo hizo el centurión, que era un soldado, que le creyó al Señor y que el Señor se sorprendió de su fe. Ni siquiera el Señor Jesús fue a orar por sus siervos, sino como Él creyó y lo pidió y lo declaró, sucedió. Por eso hoy está llegando a tu familia. Ahora, qué interesante esto. Entonces me dice que nosotros somos columna y dentro de nosotros se escribe algo. Hay algo que escribe el Padre, algo que escribe el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, cuando Moisés sube al Sinaí, dice que el Padre escribió con su dedo en tablas de piedra. Y escribió las leyes. Escribió algo que nos protege a nosotros. Y lo escribió con su dedo. Pero el Señor Jesucristo, cuando llevan a aquella mujer que la encontraron en adulterio y la querían apedrear, y la llevaron para probar al Señor Jesús, el Señor Jesús se agacha y escribe en la tierra. ¿Qué está escribiendo en la tierra? Nadie sabe lo que estaba escribiendo, pero la tierra estaba maldita.
Y lo que el Señor estaba diciendo, probablemente escribiendo ahí, era sobre el perdón. Porque nadie aventó piedra. Yo pienso que estaba escribiendo sobre el perdón. Y esta mujer fue libre, dice, ni yo te culpo, ve y no peques más. Está hablando del perdón porque Jesucristo es aquel que nos ha enseñado a perdonar. Ahora veamos cómo el Espíritu escribe sobre nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Vuelvo a decir, aquí me está diciendo que nosotros somos cartas, pero algo interesante dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestas que son cartas escritas, expedidas por nosotros. ¿A qué voy? Si vamos a permitir que Dios escribe en nuestros corazones por sus mandamientos, por el perdón y por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, está diciendo, los de Filadelfia van a vencer por estas tres cosas. ¿Quieres vencer? Ser columna y ser escrito. Entonces, dice que tenemos que amar sus mandamientos. Tenemos que perdonar y pedir perdón. Y tercero, dice Pablo que estas cartas son escritas, expedidas por el pastor Pablo. Y dice que cuando Pablo las está escribiendo, el Espíritu Santo lo está haciendo. Quiere decir que cuando usted está poniendo atención a lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, es a través de los pastores. Es el orden que Dios ha estado hablando. El mensaje a las iglesias, primero se presenta quien está hablando, y es el Señor Jesús. ¿A quién le está hablando? Al pastor de la iglesia. Y luego le habla a toda la iglesia. El que tenga oídos en la iglesia, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y cuando estamos escuchando lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, si lo cree y lo recibe, el Espíritu Santo está escribiendo algo en tus corazones. En Jeremías dice, en aquellos tiempos, yo pondré mis leyes en sus corazones y los escribiré en su mente. En Hebreos capítulo 10 dice al revés. Dice, yo voy a escribir en sus mentes y lo voy a poner en su corazón. A veces amamos tanto la palabra de Dios, pero no la razonamos y hacemos lo contrario. Pero cuando hoy por el Espíritu Santo está escribiendo en tu corazón y en tu mente, vamos a poder vencer cualquier situación. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu. ¿Cómo podemos vencer con el Espíritu? Con lo que Dios hoy nos está hablando. Y hoy nos está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Y hoy nos está diciendo, más que vencedores. ¿Cómo puedo vencer? Por lo que Dios está hablando el día de hoy a través de su pastor. Y no es que yo sepa mucho y pueda mucho, sino que Dios me escogió para estar aquí y ser una bocina del Espíritu de Dios. Y lo que está haciendo Dios ahorita en los corazones, y creo que lo está percibiendo cada uno de los que están creyendo esto, Dios está generando algo dentro de nosotros. La Escritura dice, y cuando haya venido el poder de lo alto, entonces me serán testigos. En
Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último rincón. Cuando haya venido el poder de lo alto, y se está refiriendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo puedes vencer? Con el poder de lo alto, con el Espíritu de Dios que está en ti. Y no se está tratando de que si somos perfectos y que si hemos hecho cosas buenas. Se está tratando de gente que le cree. Un Jacob, que Dios lo convirtió en un guerrero llamado Israel. O como un David, siendo un jovencito, a llevarlo a ser un rey, un guerrero, un profeta, a donde Dios lo establece como un vencedor y más que eso. Y hoy Dios está hablándote a ti. Es por estas promesas como Dios está levantando a su pueblo el día de hoy. Todos estamos bajo prueba, pero la final prueba, si tú estás escuchando esto, tú serás parte del Señor, porque serás una columna. Y si hoy estás dejando que Dios escriba por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, estas cosas cambiarán. Quiero decirte, lo que he leído, dice, y Dios pondrá su nombre en ti, el nombre de la ciudad de Jerusalén que desciende, la celestial, y el nombre nuevo de Jesús lo está poniendo en ti. Hoy quiero decirte, si lo creemos, tú vencerás cualquier situación, más que vencedor. Créale a la palabra de Dios. Oremos por esto. Dios quiere levantar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia que puede vencer como Jesús ya venció. Aprenda a vencer desde la victoria de Jesús. Él ya lo hizo por ti. Vuelve a tomar fuerzas. No te debilites. Sigue orando. Sigue ayudando. Sigue viendo lo que Dios te sigue y te seguirá hablando de sus promesas. Pero pelea conforme a las promesas ya dadas. Hoy Dios está levantando una iglesia llamada Filadelfia, preparándola. Aunque tengas pocas fuerzas, el poder de lo alto está viniendo a tu vida. Y en los próximos días he de escuchar que se abren puertas. Las puertas es para los victoriosos, para los vencedores. Isaac, prepárate. Dios va a abrir puertas. Estén al pendiente. Dios sigue siendo el Dios de la palabra, el Dios vivo, el Dios activo. Dios está contigo. Dios está levantando a todo aquel que se sentía dormido, débil. Y a los que estaban bien, Dios quiere que vuelvas a tomar nuevas fuerzas, porque hay muchas otras cosas que vencer. Dios está contigo. Créele al Señor. Amén. Amén. Oremos. Dile, Señor, gracias por venir a mi vida. Y gracias por enviar tu Espíritu Santo a mí. Ayúdame a despertar. Ayúdame a tomar nuevas fuerzas. Porque no me has dado este espíritu de cobardía, sino de amor. Para amar como tú nos has amado. De poder para poder vencer cualquier situación. Y de dominio propio para no dejarme guiar por las emociones, sino por ti, Espíritu precioso. Hoy me vuelvo a levantar en el nombre precioso de Jesús. He de ser columna del templo de mi Señor. Y he de ser aquel sobre el cual tú sigues escribiendo en mí. Sigue escribiendo, Señor, lo que tú ya has determinado para mi vida. Gracias, precioso Dios. Voy a vencer cualquier situación, cualquier obstáculo, cualquier oposición, porque sé quién está conmigo.
más poderoso es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Así es que voy a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nunca has recibido a Jesús, este es el momento. La vida es transformada cuando tú involucras a Dios en tu vida. Y a eso vino Jesús. La Escritura dice que de tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús, para que creyéramos en Él. Creer en Él no es saber de Él. Creer en Él es recibir lo que Él me está diciendo y obedecerle. Pero si le creemos, dice que no nos perderemos y no te perderás. Dios está listo para entrar en acción. Dígale: Señor Jesús, reconozco que solamente tú eres Dios, que tú has venido para rescatarme, que tú eres mi Salvador. Reconozco que tú derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo hoy lo creo, lo recibo. Perdóname, pero también perdono. Gracias porque hoy recibo la vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Terminemos adorando, porque la alabanza también es algo que activa a los valientes, a la gente de guerra. No es una guerra conforme al mundo, es una guerra espiritual. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y el Espíritu Santo está llegando donde tú estás. En tu casa se empieza a cambiar la atmósfera. Dios está contigo. Adoremos. Cantamos juntos. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. No huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos a cantar esto creyendo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Una vez más declaramos: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
el Señor está contigo. Ánimo, que de todas te puedes levantar. Más poderoso el que está en ti que lo que está a tu alrededor. Vence, tienes con qué vencerlo. Dios te bendiga.